Ha servido la coordinación que hay entre las instituciones, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal. Se hace, como en todo el país, la mesa de seguridad, donde están pues prácticamente todas las instituciones, y creo que algo que ha funcionado es que se platica, pero se le da el seguimiento a los temas. Entonces, afortunadamente hemos tenido un estado relativamente tranquilo. No quiere decir que no hay problemas, pero no en comparación con otras entidades del país. Yo fui delegado de bienestar, entonces nos tocó participar como casi 2 años y medio como delegado y acudir a las mesas de seguridad. Entonces, pues quienes integran la mesa la encabezaba el gobernador del estado, estaba Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, el representante de Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, cuerpos de seguridad estatal, Centro Nacional de Inteligencia, prácticamente todas las instituciones, hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues eso evidentemente ayuda. ¿Cómo funciona? Pues todos los días se reúnen, platicas, haces un informe de tus actividades y eso pues ayudas a que se le dé el seguimiento y eso evita o ayuda a evitar problemas. ¿Qué es lo que en estos tiempos hemos enfrentado con mayor problema, mayor dificultad, por decirlo de alguna manera? Fue en los límites de Nayarit y de Sinaloa. Desde hace algunas semanas, meses, se han presentado hechos de violencia, sobre todo por la crisis de seguridad que se ha vivido en Sinaloa y que de alguna manera nos ha repercutido acá en Nayarit. Algo que es importante y que nosotros sostenemos es que se deben de atender las causas. Durante muchos años prácticamente se abandonó, por ejemplo, a los jóvenes. Entonces eso permitió pues que hubiera muchos jóvenes que pudieran ser utilizados como carne de cañón por los grupos de delincuencia organizada. Pero creo que, por ejemplo, en este último año, también las reformas constitucionales que hemos aprobado en el Senado de la República han permitido que haya mayor coordinación, darle mayores atribuciones, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces todo esto ayuda, pero algo que ha sido fundamental que yo quisiera destacar pues es la coordinación institucional entre las autoridades del Gobierno de México, las autoridades estatales y sobre todo una política que busca reconstruir el tejido social. Que nos ha ido muy bien en los 6 años del presidente Obrador. Por ejemplo, en términos de infraestructura, se hicieron las carreteras que no se habían hecho. Estamos en pleno siglo XXI y había cabeceras municipales que no tenían carretera pavimentada, por ejemplo. Hoy las tenemos. Se impulsaron proyectos que estaban prácticamente en el abandono y que hoy ya son una realidad. Por ejemplo, la autopista de Tepic a Puerto Vallarta, una autopista largamente añorada que se comenzó hace muchos años y que no se había podido concluir, pues hoy es una realidad. Hay proyectos que se siguen construyendo, las ampliaciones del Aeropuerto Internacional de Tepic, para que no solamente sea un aeropuerto de tránsito de personas, sino de mercancías, y esto va a generar también un detonante interesante. Se concluyó el Canal Centenario, Distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado, también en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ha permitido incorporar al riego cerca de 40,000 hectáreas en la zona de la costa norte de Nayarit. O sea, de esto te hablo de proyectos así de un impacto relevante. Pero, por ejemplo, algo que ha sido muy importante territorialmente, pues es el paquete social que hoy llega a Nayarit. Las transferencias a los adultos mayores, las transferencias a las becas para los muchachos de media superior, que hoy también alcanzan los muchachos de educación secundaria, los apoyos a los pescadores, los apoyos a los productores agrícolas, principalmente de granos básicos, de frijol, de maíz, de caña. Este año va a haber apoyo también para productores de arroz, que todas las escuelas de educación básica, por ejemplo, se han apoyado con presupuesto directo, son administradas por las propias madres de familia, y así te pudiera enumerar. Entonces creo que hay un ambiente en el cual podemos nosotros que estamos avanzando. Todavía hay problemas, evidentemente, pero fundamentalmente se están atendiendo las problemáticas, unas con el presupuesto federal y otras con los presupuestos estatales y otras con los presupuestos municipales, ¿no? Hay un tema que se está trabajando acá o que se ha trabajado que tiene que ver con ciertos productos que, por ejemplo, el tema del mango, pues es un tema que una parte importante de la producción de Nayarit sale a la exportación. ¿Qué queremos cuidar? Pues que haya tratado de libre comercio. Y creo que en ese sentido, a pesar de todas las dificultades en la conversación que se ha podido tener con los Estados Unidos, creo que se están superando y creo que hay una buena interlocución de parte del Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía. En el caso del productor de maíz, principalmente en el Bajío, no necesariamente el Gobierno de México
compra el maíz. Más bien el gobierno de México es como el intermediario para buscar un acuerdo con el que realmente compra el maíz. Entonces yo creo que se salvó bien la situación. Finalmente, tanto el gobierno de México puso la parte que le podía tocar, como los estados también una parte, para que pues, los productores del Bajío, principalmente los ubicados entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato, pudieran brincar un poco la crisis que se presentó hace algunos meses, ¿no? Insisto mucho en esta parte de la coordinación. Evidentemente que a nosotros, pues en Nayarit la parte del desarrollo turístico es una parte fundamental en todo nuestro desarrollo que colinda con Puerto Vallarta, ¿no? Lo que es Nuevo Nayarit, Bahía de Banderas, que es un desarrollo que ha ido creciendo de manera muy significativa, también en los municipios ya de Compostela, que hay un desarrollo turístico importante. Pero yo creo que va a contar mucho el marcaje personal, que haya coordinación institucional para evitar que se presenten pues cualquiera de estas situaciones que no queremos que se presenten, ¿no? Hemos avanzado de manera importante. Pasamos de la paridad legislativa de hace 10 años. A mí me tocó ser diputado federal en el 2018, la primera legislatura donde tuvimos más mujeres que hombres. 251 eran diputadas mujeres. Y ahora con la presidenta de la República, pues creo que hemos podido avanzar en el compromiso de campaña que ella hizo para el tema de la igualdad sustantiva. ¿Y qué significa la igualdad sustantiva en palabras lisas y llanas? Pues significa que las mujeres estén en la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues es importante que ya está en la Constitución que en todos los niveles de gobierno, ya sea del ámbito federal, del ámbito estatal o del ámbito municipal, pues tiene que haber gabinetes paritarios. Y un elemento más que es muy importante es que haya igualdad en las remuneraciones. Entonces, si hay una mujer y hay un hombre que está en el mismo nivel de jerarquía de una administración, pues que tengan las mismas percepciones. Nayarit es un estado que tiene un gran potencial. Tenemos una zona agrícola, ganadera muy importante, hay que cuidarla. Tenemos nuestro desarrollo turístico que es un diamante que también hay que cuidarlo mucho. Es importante cuidar nuestra relación con los Estados Unidos porque una parte importante de los recursos que llegan a Nayarit también son vía las remesas, es decir, el dinero que mandan nuestros paisanos a la economía de Nayarit. Y una administración que sea una administración eficiente, creo que nos puede ayudar a que podamos seguir avanzando en esa entidad que tal vez es una entidad relativamente pequeña, pero que tenemos el reto de que tengamos cada vez un mejor nivel de calidad de vida para los habitantes. Tiene que seguir la transformación, porque la transformación es un proceso que lleva varias etapas, y yo creo que sí, que es bueno pensar en que por una parte puedes necesitar de liderazgos sólidos, con historia, con una experiencia ya en estas luchas políticas, pero al mismo tiempo pues es importante la parte técnica, que te acompañe gente que tiene capacidad técnica, que son especialistas en los temas, y que si logras conjuntar estas dos partes es más probable que los resultados sean positivos. A mí me ha tocado dictaminar todas las reformas constitucionales prioritarias, tanto el presidente Obrador, que dejó el 5 de febrero del año pasado, así como pues todas las reformas prioritarias de la presidenta. Y yo lo diría así de manera muy coloquial, lo que estamos haciendo es reconstruir nuestra Constitución. Durante 36 años de una mayoría que no le ayudó al país, digámoslo así coloquialmente, se descafeinó la Constitución. Ahora esa Constitución necesita de nueva cuenta cobrar un nuevo valor, y creo que lo que estamos planteando y que se aprobó en el último año, por ejemplo, que nos van a dar la posibilidad de una nueva convivencia social. Hicimos una reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio del paradigma. Antes unos poquitos elegían a los impartidores de justicia, a los ministros, jueces, magistrados. Hoy es una decisión que tiene el pueblo. Así como eliges al presidente de la República, a la presidenta de la República, al senador, a la senadora, al diputado, a la diputada, pues hoy el pueblo va a tener la posibilidad de elegir a sus impartidores de justicia. Pero hicimos, por ejemplo, una reforma al artículo 2 en materia de pueblos indígenas. Hace 30 años yo acompañé la lucha zapatista en este país. 30 años después del levantamiento zapatista, que su principal demanda era que los pueblos originarios fueran sujetos de derecho, pues tuvo que llegar una mayoría progresista para hacerlos sujetos de derecho. El Infonavit, que dejó de construir vivienda para los trabajadores, ahora le hemos devuelto la posibilidad para que construya vivienda para los trabajadores. También se había entregado la vivienda a los trabajadores a empresas constructoras privadas en este país. El tema del salario mínimo, antes nos decían, yo soy economista de formación, y me decían en la escuela de economía, si tú le entregas dinero a los trabajadores, eso le hace daño al país. Falso. Hicimos una reforma para que los salarios mínimos estén por encima de la inflación, tanto en el caso del apartado A
como en el apartado B y no hay crisis. Y así te pudiera platicar de más programas del bienestar elevados a rango constitucional, lo de igualdad sustantiva, por ejemplo, o reformas que han tenido para garantizar la seguridad pública del país. Es como un traje, estás confeccionando un traje después de muchos gobiernos y de muchos años donde se lastimó a los trabajadores, por ejemplo, de este país, y entonces ese es el gran reto, seguir confeccionando ese traje para que sea un traje que se traduzca, yo digo, en justicia, en bienestar para el pueblo fundamentalmente. Estamos corrigiendo las distorsiones durante tantos años se dejaron de atender. Por ejemplo, ahorita lo que dices de las pensiones. Se condenó a los trabajadores de este país a irse después de toda una vida trabajando, producto de las reformas que se hicieron en el 97 con Zedillo, a pensiones miserables. Revisamos el tema y empezamos a recuperar un poco de esa dignidad perdida de los trabajadores. Hoy te vas con el 100%, con un techo que oscila entre los 18,000 pesos según el salario promedio del IMSS, por ejemplo. Entonces estamos avanzando. Hay muchos otros temas, por ejemplo, el que acabamos de aprobar aquí en el Senado y se está discutiendo precisamente, tengo entendido que hoy en Cámara de Diputados fue el tema de la reforma laboral de 40 horas semanales, gradualmente para llegar hasta el 2030. Y eso no se cocina, o sea, no es algo que se pueda cocinar en 5 minutos, sino que habla del cabildeo político, porque ahí estás hablando también de los empresarios del país. Entonces se ha hecho aparte un extraordinario esfuerzo de convencimiento. El salario mínimo no aumenta solamente por la decisión del gobierno, sino el gobierno también persuade al empresario para que aumente el salario mínimo, por darte otro ejemplo. ¿Qué viene en estos días? Pues la reforma político-electoral. Todavía no llega acá, pero también vamos a estar al pendiente. Pero al final todo se traduce en este traje que yo digo, ¿no? Es decir, se va confeccionando un traje en distintas partes y la idea es que al final ese traje nos sea útil para mejorar la calidad de vida de la población. Pues yo creo que lo que se presente en los próximos días está trabajando, también somos parte de esa comisión de inteligencia artificial, es cómo regulamos cosas y cómo podemos aprovechar en el buen sentido la inteligencia artificial sin lastimar, por ejemplo, el derecho a un trabajador. O sea, en qué áreas sí y en qué áreas no. Entonces, pero eso todavía va a dar un debate bastante interesante, no en los días ni en los meses por venir, sino en los años por venir. Creo que si me dices qué me ha gustado más, ser presidente municipal. Fui presidente municipal hace muchos años por el carácter ejecutivo. No es lo mismo que tú tomes la decisión a que la tome un órgano colegiado, ¿no? Cuando eres diputado, senador de la República, son decisiones colegiadas y que tienen una implementación ejecutiva, digamos, en otra entidad de gobierno, ¿no? Entonces digo, es muy bonito que tú tengas la posibilidad de ayudar, pero todos los espacios hay que disfrutarlos, ¿no? Yo algo que me siento muy contento es de haber encabezado la oficina insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate bancarizar, llevar bancos donde no había bancos y aparte entregar una tarjeta que yo decía es la libertad del pueblo cuando tú le das una tarjeta a alguien, ya sea un joven o un adulto mayor, porque esa tarjeta te da la libertad de tomar la decisión y de romper el mecanismo de control político que hubo durante tantos tiempos. Se han vivido tiempos extraordinarios y yo estoy contento porque me ha tocado ser parte de esta parte de la historia.